Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de preguntas y respuestas. Estamos aquí, la abogada Daniela Vélez y Liliana Jones, para hablarles de un tema súper importante y de varias preguntas que yo sé que ustedes siempre se las hacen. ¿De qué vamos a hablar hoy, Daniela? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de dos caminos muy distintos hacia la residencia, hacia el estatus legal, pero dos formas a obtener ese resultado y llegar a esa meta. Exactamente, son dos caminos que nos llevan al mismo destino, porque en inmigración hay diversos caminos. Muchos piensan que solamente hay una ruta y que esa misma ruta es para todas las personas y no es así. Hoy vamos a hablar de esas dos rutas que nos pueden llevar hacia esa meta que es la residencia legal. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Yo, Liliana, te voy a hacer la primera pregunta. Entonces, explícame a mí, a todos los que estamos escuchando por ahí, que sé que les interesa, ¿qué es un ajuste de estatus para quien nunca lo ha escuchado? ¿Qué es un ajuste de estatus? Bueno, un ajuste de estatus es poder conseguir los papeles aquí en los Estados Unidos. Eso es un ajuste de estatus. ¿Quiénes pueden conseguir ese ajuste de estatus? Ese ajuste de estatus no es para todo mundo. Generalmente el ajuste de estatus aplica para aquellas personas que entraron a los Estados Unidos con un permiso o con una visa, ya sea la visa de turista, puede ser una visa de estudiante, puede ser una visa de trabajo. Entraron legalmente, no entraron a escondidas. O sea que la persona fue inspeccionada, le dijeron sí, puede entrar. Eso es lo que marca la diferencia para poder hacer ese ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos. Y cuando una persona cumple con esos requisitos, porque no es solamente entrar a los Estados Unidos con un permiso, tiene que existir igual una base legal, Ujú. una petición que me permita poder entonces solicitar la residencia legal. ¿Qué peticiones le ayudan a una persona a poder aplicar para ese ajuste de estatus? Tenemos la petición de un hijo ciudadano mayor de 21 años, la petición de un esposo ciudadano. Esos son dos casos los más comunes, hay más, que le permiten a una persona poder tener aquí en los Estados Unidos su residencia a través de ese camino que es el ajuste de estatus. Y para ti, Daniela, ese camino, el otro camino, el de la corte, Ujú. ¿qué, qué brechas tiene? ¿Qué caminos tiene para que una persona pueda conseguir la residencia legal cuando está en el camino de la corte? Claro que sí, no, gracias por la pregunta. Entonces, cuando estamos hablando de la corte, estamos hablando del Executive Office for Immigration Review. Es la tribunal, ¿no? Que es donde es en situaciones que ahora UCIS por alguna razón no tiene el derecho a tomar decisiones acerca de la residencia de alguien y es el juez el que tiene ese poder para tomar esas decisiones. Entonces, ya no estamos hablando de un trámite administrativo, ¿no? Estamos hablando de un trámite adversarial, ¿cierto? Porque hay un abogado del gobierno, ¿no? De ICE, ¿no? El ICE Trial Attorney, que está tratando de esencialmente pelear con nosotros, con mi cliente, conmigo, para tratar de convencer al juez que esta persona no merece el estatus que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, por eso es que es un proceso adversarial. Y entonces, la razón por la cual alguien está en este proceso de determinación varía, ¿no? Algunos
llegan porque ahí se inició un proceso, alguna aplicación previa que anteriormente estaba con UCIS, por ejemplo, fue denegada o si alguien fue arrestado en la frontera, entre otras razones. Pero en estos caminos muchas veces, digamos, la solicitud, la I-485, también puede ser presentada ante el juez, pero en estas situaciones igual tiene que ya haber una petición, como la I-130, ya aprobada por UCIS antes de entonces ir por esa ruta ante el juez. Bueno, en este caso, tú me dices que los procesos ante un juez son ¿cómo fue que mencionaste? Adversial. Adversial, o sea, confrontación, ¿no? Exacto, Hay combativos. confrontación, ¿qué partes, qué personas están en ese proceso ante un juez? Claro, entonces siempre está el juez, obviamente que siempre ante, cuando estamos hablando, digamos, pensémoslo como en un partido de fútbol, tenemos ay, se me fue el El árbitro, referee. perdón, ya muchos años en los Estados Unidos. El árbitro es el juez, el que está tratando el que entiende las reglas del juego y está tratando de asegurarse que los dos lados estén siguiendo por las reglas, las leyes, y al final del día es el que toma la decisión de quién gana o no. Y por un lado están los clientes, que en este ambiente los llaman los respondents, los que están respondiendo por el proceso. Y estos Ujú, individuos muchas veces llegan sin representación y se tienen que defender con ellos, o sea, ellos mismos, ¿no? ujú. Pero mis clientes obviamente me tienen a mí al lado. Nosotros somos un equipo, y al otro lado tenemos al abogado del Departamento de Homeland Security, ¿no? O ICE, que también está Oh, dentro del mismo departamento. Estos individuos también tienen un abogado que está al otro lado, ¿no? De la cancha de fútbol. Y entonces, cuando hablamos de un proceso adversarial, esos son las personas que están dentro de la corte, y obvio también está el intérprete cuando se necesita. Entonces, esos son como los jugadores del partido. ok, entonces está el juez, que se supone debe ser imparcial, Exacto. está nuestros clientes, ¿no? Los que están respondiendo, por así decirlo, a ver, no digamos demanda, ¿cómo lo Con la llamaríamos? carga, como las Ajá. cargas. Ujú. Y por el otro lado está el Departamento de Homeland Security, que son los que quieren pues ganar el caso, y el objetivo para ellos al ganarlo es que la persona sea deportada o que salga voluntariamente. Es Exacto, eso. exacto. Y pierden el caso cuando nosotros ganamos, cuando tú ganas tus casos y a la persona le dan la residencia o le Así dan es. el asilo, se lo Exacto. aprueban. Ok, perfecto. Eh, Muchas veces nos preguntan cuántas audiencias hay, porque muchos se confunden y dicen, ¿será que tengo que ir con un abogado? ¿Por qué dice aquí máster? ¿Qué diferencia hay? Cuéntanos, Claro que Daniela. sí. Claro que sí. Entonces, todo este proceso comienza cuando alguien le dan, cuando el gobierno, un oficial del gobierno le da a un individuo un documento que se llama el Notice to Appear, el aviso de comparecencia. Este es el documento legal que te dice que estás en el proceso de deportación y también te dice las razones por las cuales estás en ese proceso. Ese documento tiene acusaciones legales, usualmente son algo como entraste, no eres ciudadana americana, si eres ciudadana, digamos, mexicana, entraste al país en X fecha, en X sitio, y entraste sin permiso o no tienes ninguna visa válida o algo así. Entonces, te dice las razones por las cuales y Oh, después te dice el cargo. Entonces, ese documento comienza el proceso, y en este proceso usualmente para la mayoría de los individuos es un proceso largo. Uno comienza con un máster. Un máster es la preliminar, es la audiencia preliminar. Yo siempre le digo a todos los individuos con los que hablo, si pueden evitar estar solos ante un juez y ante el fiscal, o sea, si pueden llegar con abogado, lleguen con abogado, pero generalmente, especialmente acá en Chicago, donde yo practico, esa audiencia preliminar, está bien si uno no aparece usualmente, ¿no? Sin abogado, esa primera audiencia. Pero solo esa primera audiencia.
Sí, después de la primera audiencia, los jueces tienen la expectativa que uno haya encontrado un abogado. No, yo sé que entiendo que a veces no se puede o no se pudo y no significa que ahí le van a dar una orden de deportación, pero sí es algo que los jueces están esperando que uno, después de esa audiencia preliminar, para la segunda preliminar, uno ya llegó con abogado. Pero si uno llega a la preliminar, sí, no, con abogado, por ejemplo, la próxima muchas veces puede ser la final, al menos de que uno como abogado pide una extensión, un cierre administrativo, pero para esas cosas uno le tiene que dar una buena razón al juez. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que mandó una petición familiar a UCIS y estamos esperando que UCIS tome una decisión, eso es una buena razón por la cual el juez me puede dar una extensión muy larga. ¿No? Le Ok. puede dar 2 años entre audiencias. Entonces, aquí hay dos, generalmente serían dos audiencias si la persona, si nuestro cliente, por ejemplo, va a la primera audiencia con un abogado, generalmente, digámoslo así, la ruta sería que la próxima audiencia ya es la final. O sea que serían dos audiencias en total. Sí, exacto. Y Especialmente para casos de asilo, perdón, sí. ok, perfecto. Muy bien. Son esos daticos que muchos de nuestros clientes no saben y dicen, ¿será que voy con un abogado? ¿Será que no voy con un abogado? Si la persona va al máster sin abogado, le dice el juez, bueno, consiga un abogado y a la siguiente audiencia igual va sin abogado, ¿qué pasa? Depende del juez, pero la mayoría de los jueces aún te darán una otra oportunidad, pero no todos. Y como estamos en un Ujú. ambiente tan pesado, háganle caso al juez. Si el juez les dice algo como consigan abogado, se va a poner de muy mal humor si uno llega sin abogado. Pero Oh, probablemente no es que les darían una orden de deportación ese día, aunque sí es posible, ¿no? ahí, qué bueno que tocaste ese tema, porque muchas personas que tienen una audiencia en la corte, un máster, piensan que ese día los van a deportar. No, no, muy bien, Dani. Escuchen, escuchen No a la es abogada así, no es Daniela. así, no. Generalmente, durante las audiencias preliminares, el juez no está tomando ninguna decisión sustantiva sobre el caso, ¿ok? Eh, ¿Qué es sustantiva? ¿Qué es sí, decisión sustantiva? muy bien, exacto. Entonces, es la decisión de mérito. Por ejemplo, casos de asilo es uno de los casos más populares que yo llevo, ¿no? Para estos casos, uno va a una o dos audiencias preliminares y no se les pregunta nada del asilo, no se les pregunta nada, nada. Es solamente cuando nos dan la fecha de la audiencia final y presentamos el caso, las razones por las cuales huyeron, los comprobantes, la declaración, el testimonio. Ahí en esa audiencia, la audiencia final, le dicen la individual o la de mérito, ahí es donde un juez va a tomar una decisión acerca de deportación o no, pero no es durante la audiencia preliminar generalmente. Escuchen, porque muchos no van a esa audiencia. Sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona no va a esa audiencia por miedo de que lo van a deportar? Inmediatamente orden de deportación, ¿ok? Inmediatamente, ¿cierto? Sin ninguna oportunidad de presentar el caso. Imagínense, ¿no? O sea que Horrible. muchas, sobre todo en este momento, muchas personas que tienen una cita en la corte y que es preliminar, es el máster, o sea que no los van a deportar Ujú. y no van, ahí sí es verdad que van a terminar Ahí sí, deportados y con una deportación más seria, porque es una total. deportación en ausencia, Así que en es. otro programa hablaremos de las consecuencias de tener una deportación en ausencia. Muy Total, sí. bien. Entonces, acá te tengo una preguntita también para ti, Liliana. Si alguien empezó con ajuste y ¿se le niega en ese caso? ¿Terminan en corte o qué es lo que sucede? Bueno, cuando alguien aplicó para un ajuste de estatus, como les decía, porque entró con visa, también hay casos en los cuales así una persona haya entrado sin permiso, puede aplicar para un ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos. ¿Y cuáles son esos casos? Cuando
tienen una petición de un familiar que los haya pedido antes del 30 de abril del 2001. Esa es una manera en que las personas que entraron sin permiso pueden hacer un ajuste de estatus aquí. Dos, a través del parol militar. Cuando una persona tiene un hijo en el ejército y ese parol es aprobado, la persona puede aplicar para el ajuste de estatus aquí, así haya entrado sin permiso. También hay ajustes a través de la visa U y también ajustes a través de la visa VAWA. ¿Qué pasa si el ajuste de estatus es negado? Porque puede ser negado, ¿no? Le van a dar a la persona la opción de presentar mociones, una moción para que se reabra ese caso o una moción para que el oficial de inmigración, recuerden que esta es una vía administrativa, no es una vía judicial, una moción para decirle al oficial de inmigración reconsidere su decisión. Son dos mociones diferentes, ¿no? Una moción para reabrir el caso y una moción de reconsideración. Este también es un tema que nos puede dar para muchos programas para explicarles en qué consiste cada una. Pero si la persona no presenta esas mociones y deja eso así, el oficial de inmigración, obviamente, ya cuando se pase ese tiempo que tenía para haber presentado esa moción, en este momento, yo podría decir que el 99% de probabilidades es que va a recibir una notice to appear. ¿Y qué significa eso? Es una carta diciéndole que usted se tiene que presentar ante un juez de inmigración. Ya lo están vinculando o lo están ya metiendo en ese partido, digámoslo así, que Daniela estaba explicando, ya lo están a usted volviendo parte en ese otro proceso. Ya la vía administrativa se acabó y va a empezar el caso ante un juez. Y ahí ya es otra historia, ahí ya son otros requisitos que se tienen que presentar cuando una persona ya tiene que defender su caso ante un juez de inmigración porque le negaron el ajuste de estatus. Daniela, cuando un cliente tiene una orden de deportación o ya tiene una orden de deportación, ¿qué opciones puede tener? Claro, sí. Y como por tu lado, con UCIS ustedes tienen sus herramientas, en el lado judicial también tenemos nuestras herramientas, ¿no? Tenemos mociones para reabrir el caso, ¿no? Estas situaciones se llevan cuando, digamos, uno puede mostrar que hay evidencia nueva o un cambio en la ley. Y a veces evidencia nueva puede ser, miren, ahora soy elegible para este otro trámite, ¿no? Si hay como ahora soy elegible para una visa U o algo así, esto también se puede traer de esa forma, ¿no? Evidencia nueva. También hay para aplicaciones de protección disponible, ¿no? Si alguien, digamos, ahora es así, elegible para un VAO o una visa U, una visa juvenil. También hay algo que se llama cancelación de removación o de deportación. Si uno cumple ciertos años y requisitos, ¿no? Entonces, hay dos tipos. Hay cancellation of removal para residentes permanentes, que es cuando uno tiene 7 años de residencia o 5 años como residente permanente, perdón, sin delitos agravados. Y también tenemos cancelación de deportación para no residentes permanentes, que es para individuos con 10 años de presencia continua y un buen carácter moral, y también puede demostrar consecuencias muy negativas, hardship extremo, a un familiar que califica, ¿no? Entonces tenemos eso como una opción y también tenemos casos humanitarios, ¿cierto? Eso puede ser algo como acción diferida o parol humanitario. Claro, tenemos apelaciones, ¿no? Y siempre se puede apelar a un circuito federal en casos específicos. Entonces, esas son parte de nuestras herramientas que utilizamos en la corte. Cuando ya una persona entonces ya tiene la orden de deportación, podría tener esas otras alternativas, digámoslo así, para tratar de detener esa deportación.
Exactamente. Cuando una persona, por ejemplo, que estábamos hablando, le negaron un ajuste de estatus y ya recibió la carta que se tiene que presentar en la corte, Ujú. ¿cuáles son esos requisitos que tiene que cumplir mínimos para poder decir, tengo chance de poder pelear y ganar mi caso en la corte? Claro, entonces siempre en esos casos seguimos, toca, lo que me gusta hacer en esos casos también es, desde como si apenas conocer a esta persona, mirar a ver de qué puede ser elegible, ¿no? Porque hemos Ujú, hablado, puede ser elegible para asilo, si podemos demostrar la razón por la cual no se pidió en ese primer año, withholding of removal, que es una protección como el asilo, aunque no tan buena como el asilo, porque ¿por no qué? hay, no hay ruta hacia la residencia permanente, Mm, ¿no? Mientras que con asilo uno gana y uno al año puede pedir la residencia permanente. Con withholding of removal, el juez le dice, mira, te vamos a dar protección contra la deportación y un permiso de trabajo, pero no hay vía hacia la residencia permanente. mm, Entonces, para unos individuos dicen, bueno, eso es como lo que quería y eso está bien, pero para individuos que sí tienen planes como de viajar, de salir del país, cosas así, obviamente el asilo es mejor. Y también entonces tenemos que mirar a ver si esta persona puede ser elegible para 42B Cancellation of Removal, qué mm, tipo de cancelación de removación se puede hacer. Entonces, ahí es cuando tenemos que evaluar todo el historial de la persona, mirar a ver por qué ruta podemos ir. Si alguien, digamos, ahora tiene una vía, una petición, algo así, miramos a ver si tenemos, si podemos pedir un cierre administrativo en la corte, podemos pedir una extensión, cosas así, ¿no? Entonces toca en realidad evaluar la situación del cliente, los hechos del caso para mirar a ver, ahora estando en corte, cuáles son nuestras defensas contra esa deportación. ya. Oh. Cuando la famosa ley de los 10 años, me imagino que la has escuchado, que Claro. muchos hablan, la ley de los 10 años. ¿En qué consiste? Ok, entonces para ser, uno se puede volver residente permanente, ¿cierto? Mm, Si uno está en proceso de deportación, uno ha vivido en los Estados Unidos 10 años y podemos demostrar esa presencia continua. Uno puede entonces volverse residente permanente a través de un juez, ¿cierto? Pero no es un proceso para todos, ¿no? Toca demostrar un buen carácter moral, también toca demostrar que uno no ha sido condenado de ciertos crímenes, ¿no? ujú, Y también toca hacer, demostrar extreme hardship, mm, o sea, sí, un hardship muy extremo a un familiar que califica, ¿no? Un familiar ciudadano residente que califican en ese caso. Entonces, es un proceso difícil, pero es muy buena opción para individuos, ¿no? Y bien. sí, entonces es algo, esos 10 años sí es algo que debemos evaluar y lo hacemos para nuestros clientes. Es otra opción. Escuchen, entonces hay alternativas para aquellas personas que se encuentran en este momento en una situación, porque yo pienso que en este año muchísimas personas a Ujú. las cuales les van a negar el caso en la vía administrativa Ujú. van a tener otra opción adicional, o sea, que no lo vean como que, ay, Dios mío, se me acabó el mundo, estoy en un proceso de deportación, voy a ir a la primera audiencia y ya me van a No, deportar, me van a sacar. no, No, tranquilos, eso no va a pasar. no. Eh, la regla general es que no. Hay opciones, como lo acaba de mencionar la abogada Claro. Daniela Vélez, pero esas opciones obviamente tienen que ser evaluadas, ¿no? Claro. Porque hay varias alternativas. Está Ujú. la cancelación de deportación, que ahí vemos la famosa ley de los 10 años. Y cuando tú acabaste de mencionar lo del extreme hardship, que se me Ujú. pareció mucho a lo que hablamos en el programa anterior, de los perdones, ¿no? Ujú. Cuando alguien tiene un hijo con con un problema de salud que no sea muy severo,
¿tiene Ujú. posibilidad de lograr esa cancelación de deportación? ¿O qué Sí. casos Ujú. de problemas en los hijos o en los familiares que son ciudadanos o residentes le pueden ayudar a un inmigrante que se encuentra en esa Claro. circunstancia? Claro, aunque no sea un problema médico muy grave, todo tiene que ser evaluado y claro, nuestro trabajo como abogados es siempre em, mostrar los hechos en la mejor luz, ¿no? Entonces, Ujú, estoy pensando en individuos, digamos, un hijo con algo como ADHD o algún tipo de autismo que no es muy grave. Hasta ujú, estos casos pueden ser, o estos hechos pueden ser muy importantes para este ujú. tipo de caso. Por ejemplo, yo sé que algunos jueces, hasta en estos casos, quieren ver los récords del colegio, ¿no? Porque en los Estados Unidos también muchos niños tienen IEPs, Individualized Education Plans, en el que dice que hay una clase tiene que estar como un profesor especial. Todas estas cosas yo he visto y escuchado, como los jueces les ponen mucho atención a eso, ¿cierto? Si Qué un bien, niño, sí, eso ayuda, hasta si no es un problema médico del riñón muy severo, está bien. Hay muchas formas que uno puede demostrar, miren, si yo me tengo que ir de este país o nuestros clientes se tienen que ir de este país, este niño ciudadano residente va a sufrir y no tiene que ser sufrir como de muerte, aunque muchas veces puede llegar a eso, pero es simplemente demostrar esos hechos en la luz más favorable, puede ayudar a un caso a ganar. qué bien. Escuchen, hay fórmulas entonces. Exacto que sí. Entonces, acá seguimos y Liliana, yo te tengo unas preguntas a ti. Perdón que ya se me perdió mi lista de preguntas, perdón. Si quieres, Lili, me puedes hacer una a mí mientras yo encuentro mi lista. ¿Dónde está? A ver, con respecto a la cancelación de deportación, cuando una persona, en este momento, esos procesos, todos tienen que la persona ir a la corte o pueden ahora también hacerlo virtualmente sin que tengan que ir a la corte. ¿De qué depende eso? Sí, entonces depende mucho de los jueces. La regla de oro es usualmente para las audiencias preliminares, esas masters, con tal de que uno tiene abogado, uno casi siempre puede aparecer virtualmente. La regla de oro es que cuando algún juez está tomando testimonio bajo juramento, lo cual todos estos casos de mérito, ¿sí?, donde el juez va a tomar una decisión sustantiva, requieren testimonio en el que el individuo jura decir la verdad. Estos generalmente se tienen que hacer en persona. ¿Por qué? Porque Mm, el juez está también evaluando credibilidad, ¿no? La credibilidad también tiene que ver cómo está parado alguien, cómo está respondiendo, la expresión de la cara, todo eso es mm, algo que los jueces les gusta evaluar en persona. Y hasta yo como abogada, aunque a veces mis clientes dicen, ¿cómo podemos hacerlo virtual? La mayoría de veces yo digo, miren, es bueno que el juez les vea la cara, les escuche la voz, ¿no? Todo mm, eso son cosas que evaluamos, pero yo sé, muchos de mis clientes también prefieren virtual exactamente, y a veces se puede pedir virtual, ¿no? Pero exacto. muy buena pregunta, ¿no? Entonces, Lilia, acá sí te tengo una pregunta. Anteriormente estabas hablando de los ajustes, ¿no? Ujú. Entonces, ¿me puedes hablar un poquito más de quién no califica para el ajuste y quiénes tienen que ir al consulado? Bueno, quienes no califican para un ajuste. Y he visto muchos casos de personas que han sido estafadas con la promesa de que les van a dar un permiso de trabajo, porque una de las ventajas que tiene el trámite de ajuste de estatus es que la persona recibe un permiso de trabajo en 4 o 5 meses, es súper rápido. Y he visto casos de personas que presentaron ajustes de estatus por los hermanos, ¿no? Un hermano ciudadano. Un hermano ciudadano me presentó una petición y voy a mandar la forma I-485, que es la forma para solicitar un ajuste de estatus, y lo mandaron con todo, generalmente casos que fueron con notarios o con llenapapeles, Ujú. y la persona recibe su permiso de trabajo
y muchos se alegran y dicen, no, miren, todos esos abogados mentirosos que dicen que no se puede y acá esta persona me consiguió este permiso de trabajo en 4 meses y ¿qué va a pasar después? Esa persona que presentó la petición por un hermano ciudadano no califica para un ajuste de estatus, no califica. Es más, otro caso para que ustedes digan, ¿qué? ¿Cómo? Un esposo residente. La esposa entró con visa y este es un caso muy común que genera bastante confusión. Entré con visa, mi esposo es residente, pues claro que puedo calificar para ajuste de estatus. Ese abogado que me dijo eso no sabe de qué está hablando. Mi primo arregló, su primo es abogado. Créanme, no califica. Hay unos casos, pero son excepcionales, pero la regla general es que si te pidió un hermano, si te pidió un padre ciudadano o residente y tú ya tienes más de 21 años, si te pidió tu esposo residente legal, así tú hayas entrado con visa, no calificas para un ajuste de estatus, no calificas. Vuelvo y les digo, esta es la regla general. Hay unas excepciones, pero son excepciones. Y es ahí donde se genera la confusión y muchas personas piensan de que si le aplicó a él, a mí también. Y eso no es así, está lejos de la realidad. Y cuando a una persona le niegan, como ya lo dijimos anteriormente, cuando a una persona le niegan el caso de ajuste de estatus, ya está en el proceso ante un juez de inmigración y allá ya son otras las reglas. ¿Quiénes no califican entonces? Las personas que entraron a los Estados Unidos sin permiso, esa es la regla general, y aquellas personas que presentan o que los familiares que tienen aquí en los Estados Unidos no son ni el esposo ciudadano ni un hijo ciudadano mayor de 21 años. Si sus familiares no son estos y le están diciendo que usted califica para un ajuste de estatus, abra los ojos porque le quieren engañar. Abra los ojos porque le quieren robar. Lo que usted tiene que hacer es salir de esa oficina corriendo porque lo quieren a usted es meter en un problema muy serio. Te decía, Daniela, que hay unas excepciones. Claro. Esas excepciones, por ejemplo, cuando alguien entró sin permiso, entró por la frontera caminando y que aún así puede hacer un ajuste de estatus, es aquella persona que tiene un hijo en el ejército y le aprobaron un parol militar. O una persona que tiene la visa U aprobada. O una persona que tiene una visa VAWA. O también la persona que tiene la 245I, que pudo haberlo pedido un hermano ciudadano. Un hermano ciudadano, pero esa petición que presentó su hermano fue antes del 30 de abril del 2001. Si su hermano ciudadano lo pidió después de esa fecha, ya no se puede arreglar aquí dentro de los Estados Unidos. Eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre, que no siempre se puede obtener los papeles aquí dentro. ¿Y cuál es la otra opción? El proceso consular. Ese proceso consular que muchos le temen porque tienen que salir, ¿no? Tienen que salir y presentar la entrevista en su país. Pero para salir, la persona que va a salir tiene que estar 100% segura o por lo menos saber los riesgos que existen en su caso, ¿no? Porque el trámite del proceso consular, apenas la persona sale de los Estados Unidos, se está colocando un castigo de 10 años. Entonces, no es que si yo no califico para el ajuste de estatus y ya salgo porque me llegaron unas cartas diciéndome que tengo que salir, que ya tengo que acelerar o presentar mis papeles. Muchos se ilusionan y dicen, pues me están citando
pues tengo que ir a la entrevista en el consulado. Oh, sorpresa, porque ha pasado. Personas que están viviendo aquí y salen y Ujú. se llevan la sorpresa de que el oficial les niega el caso porque le dice, mire un momentico, usted estaba viviendo en los Estados Unidos sin permiso. ¿Dónde Claro, está su perdón? perdón. ¿Perdón? ¿Cuál perdón? A mí nadie me dijo de perdones. Me llegaron unas cartas que tenía que empezar a mover todos mis papeles para la entrevista. A mí no me, en esa carta no decía nada de un perdón. Sí, en esas cartas no le No dicen va a a decir, usted, claro. pero usted tiene que averiguar si puede salir sin problemas, porque si no es mejor que evalúe si no sale y se queda aquí esperando. Claro, claro. Eso es lo que sucede. Hay Uf, que saber elegir la ruta, ¿no? claro. En ese punto, Daniela, ¿cuándo tú puedes determinar esa no es la ruta correcta para esta persona? Claro, entonces, eh, mucho, una de las cosas que me fascina de nuestra empresa en realidad es que tú y yo trabajamos juntas, no mientras que yo me encargo de las cosas en la corte. Liliana, tú eres nuestra experta de peticiones familiares y muchas veces entonces en nuestros casos nosotros cuidamos a nuestros clientes por ambos lados, ¿no? Como lo Ujú. hemos hecho varias veces. Entonces eso es algo que yo pienso que es muy importante antes de, cuando evaluamos a un cliente, entender el proceso también administrativo, pero a la misma vez como los riesgos y saber cuáles son las consecuencias migratorias, ¿no? Porque, claro, esos son los casos más dolorosos, ¿no? Personas que salieron al consulado sin perdón previo, quedaron atrapados por afuera, las separaciones de familia, la barra de 3 años, la barra de 10 años y también obviamente un bar permanente activado, que puede ser activado. Entonces, eso es algo que tomar el tiempo para entender el historial migratorio de alguien y entender también cuál es la meta de la persona, ¿no? Y saber cómo les podemos aconsejar, si es hacer un ajuste ante un juez o es hacer una moción de salida voluntaria para que alguien salga del país sin una Ujú. deportación y después pueda hacer el proceso consulado por ese lado. Entonces, Exactamente. ujú, Lo que acabas de mencionar es muy cierto. Y porque muchos piensan de que si me voy de los Estados Unidos ya lo tengo perdido todo, ya no voy a poder presentar un perdón, me voy a tener que quedar 10 años afuera. Y no, resulta de que si te dieron esa salida voluntaria o aún si te dieron una deportación, en el proceso consular tú puedes tener opciones también, claro, porque puedes presentar esos perdones afuera. ujú, Así la persona haya sido deportada. Pero vuelvo y les digo, esto es la regla general, hay que mirar cada caso en especial. Daniela, ujú. una pregunta. Cuando alguien está en un proceso de deportación ante un juez, ¿puede salir de los Estados Unidos? ¿Puede salir No, de viaje y volver a regresar? no, pues si lo quieren hacer, pueden salir, pero no van a poder regresar, ¿no? Uno necesita siempre, si uno está en proceso de corte y uno se va del país, uno está abandonando todas las formas de alivio. O sea, si yo tengo un caso de asilo, lo estoy abandonando. Y hasta puedo obtener una deportación de ausencia, ¿cierto? Aunque yo digo, no, pues yo me fui. Sí, pero no te dieron ni el permiso ni le avisaste a nadie, ¿no? Entonces, Es, es complicado. Nunca es buena idea salir del país así como así, pensando que uno si puede estás en un regresar. proceso. Excelente, excelente. Y ese va a ser también otro tema para otro programa Excelente, que se sí. tiene que hacer para poder salir sin problemas y no quedar con ninguna deportación en ausencia. A Ujú. diferencia del proceso ante un juez, que no se puede salir y que digo, pues me voy y regreso, en el proceso de ajuste de estatus, siempre y cuando tú apliques para un permiso de viaje, puedes salir y puedes regresar. Lo que tú no puedes hacer es salir de los Estados Unidos sin tener ese permiso aprobado. Si tú no tienes el permiso de viaje o ese advance parole, tú no puedes salir de los Estados Unidos en un Ujú. proceso de ajuste de estatus, porque ¿qué va a pasar? No te van a dejar regresar.
Así tú estés en un proceso de ajuste de estatus, tienes que esperar a que te llegue el permiso de viaje y no como lo han hecho algunas personas que dicen, ay, mientras me llega ese permiso, pues yo me voy y que me lo manden por correo. Gravísimo error. ¿Cuántas de estas personas que han intentado regresar y ya tienen el permiso en su mano, se los mandaron por correo, por mensajería rápida, los recibieron, estuvieron de vacaciones y están regresando y, oh, sorpresa, el oficial les dice un momentico, su permiso de trabajo, su permiso de viaje tiene esta fecha, pero aquí aparece registrado que usted salió antes. Sí, pero me lo dieron, yo apliqué. Sí, pero usted salió sin tener ese permiso de viaje aprobado. Imagínense en los problemas que se presentan en esas circunstancias. Bueno, hemos llegado al final del programa. Hoy se nos alargó bastante, pero yo sé que son temas, son preguntas de muchísimo interés para ustedes. Daniela, resume 2 puntos importantes para las personas que nos están viendo hoy. Claro que sí. Primero que todo, lo peor que pueden hacer es no hacer nada y no presentarse a donde se tienen que presentar, ¿no? Entonces, vayan bien educados, vayan con representación, pero no lo teman, simplemente porque escuchan cosas, edúquense bien, ¿no? Hagan consultas con personas que saben de lo que están hablando. Exactamente. Averigüen, infórmense, pero de las personas correctas. Y sobre todo ahora que en las redes sociales abunda tanto estafador, cerciórense de que la persona a la cual ustedes le están pidiendo consejo legal sea un abogado. Recuerden lo que les dijimos en el anterior programa, pidan la licencia, pidan el número. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Nos vemos en el próximo programa. Que estén bien. Bye.